Buenas noches. En nuestro programa Dominio Informativo les saludamos esta noche Raúl Sánchez Carrillo, Gracias, buenas Pancho noches. Garfias, ¿Qué tal? Buenas José noches. Newman. Buenas noches. Y les hablamos hoy de temas que han sido de la mayor importancia porque hemos caído o han caído nuestras autoridades en conflictos con Estados Unidos o dentro del propio país. Por ejemplo, Estados Unidos señaló en días recientes que la reforma eléctrica que propone el gobierno federal al Congreso de la Unión va a resultar muy cara y sucia. ¿Qué quiso decir con esto, Raúl? Bueno, el estudio de Estados Unidos en torno a la reforma que se plantea para México fundamentalmente tiene en los estudios que tiene la Unión Americana el hecho de que no va a generarse con el uso de carbón o petróleo ningún efecto que ayude a combatir el calentamiento global. Cara y sucia califica dicha reforma. La respuesta es que desde la conferencia mañanera el presidente dice que no, que Estados Unidos no tiene la información y que ya le mandó una carta al presidente Biden para que se aclare eso. Lo cierto es que hay una reunión en Glasgow para el clima que se está alterando cada día más el calentamiento global y al que están asistiendo 13 diputados mexicanos con todos los gastos pagados. ¿Qué llevan para proponer? Nada. ¿Qué prepararon para participar? No se sabe. Pero bueno, eso es en Glasgow. Lo cierto es que Estados Unidos califica de cara y mala, sucia, la reforma que propone México. ¿Qué entiendes, Pancho, con eso de sucia? Bueno, mira, viene de un reporte del Departamento de Energía de Estados Unidos. Dice el presidente que no saben el Departamento de Energía de Estados Unidos lo que se está haciendo en México. Y sí, efectivamente dice, no que se va a combatir, sino que va a aumentar Exacto. Los gases tóxicos hasta en un 64%. Pero también subraya que los precios al consumidor final van a subir hasta 54%. Entonces, ya de ahí está marcando una postura en contra y está haciendo ver que hay una diferencia con el gobierno mexicano. Pero yo quiero plantear un asunto aquí. La reforma eléctrica no es un hecho de que se vaya a bajar al Pleno. Yo estoy convencido de que si no logra amarrar los 334 votos que se necesitan para obtener esa mayoría calificada, Morena no baja el dictamen al Pleno, porque sería un revés tremendo para el presidente. Y hasta ahorita, por lo que yo sé, por lo que se expuso en la comparecencia del señor Manuel Bartlett, la curiosísima comparecencia que nos llevó todo el desayuno, el PRI no va. La postura de ahí, si tú derivas la postura de lo que va a ser el PRI, de lo que dijeron los representantes del PRI en esa comparecencia, es no a la reforma. Y si no tienen el número mágico para la mayoría calificada, simplemente esa reforma se va a comisiones y ahí se congela. Una precisión, no son los diputados los que están, son los senadores. Senadores que son los que tienen el manejo de la facultad en tema de política exterior. O sea, José Newman, por lo que nos dice Pancho y por otras informaciones que hemos tenido del Congreso, tal parece que la reforma eléctrica que fue mandada mediante una iniciativa presidencial al Congreso se puede quedar atorada. O sea, no la aprobarán los diputados en la forma como la envió el señor presidente. Si se llegara a aprobar, tendrían que hacerle múltiples modificaciones porque esto implica, como lo acabamos de escuchar,
que se encarezcan los precios del fluido para los consumidores de toda la República. Y eso no le conviene, por supuesto, al presidente de la República, a su gobierno, y menos a todos nosotros que tenemos que estar pagando constantemente recibos de energía eléctrica caros y más caros constantemente. Como bien se ha dicho aquí, la iniciativa del presidente al Congreso tiene una doble significación. Por un lado, es un asunto eminentemente técnico, de detalle, de analizar qué implicaciones van a tener en precios, en producción, en calidad de la energía, que son asuntos estrictamente técnicos. En ese sentido, la postura del presidente es que va a ser más barata y va a ser limpia. Ese es el argumento. Frente a esto, o además de esto, el presidente ha hecho de esta iniciativa un dilema político. Ha dicho los que están con ella, es decir, conmigo, y los que están en contra. Los que están conmigo están a favor del pueblo y del futuro limpio y barato. Y los que están en contra son retrógradas, fifís, conservadores. Y por tanto tiene una doble discusión, un asunto eminentemente técnico y un asunto de enfrentamiento político. Por su parte, la oposición ha mostrado muchas dudas respecto de las aseveraciones técnicas e insisten contra las declaraciones del presidente y su partido, que contra lo que ahí se dice va a encarecer la luz, podrá escasear y aparte va a ser un producto sucio. Entonces estamos frente a esa discusión. Es difícil en un programa de esta brevedad poder entrar en los detalles técnicos que se antojan lo de fondo. Pero como bien dice Pancho, como se ven las cosas, pareciera que el presidente no va a contar con el apoyo suficiente de los votos para que se apruebe tal como va, lo cual llevaría a la segunda hipótesis, que el presidente aceptara que se modificara y entonces fuera algo de mutuo acuerdo, lo que parece también improbable dada la posición del presidente, en cuyo caso lo que dice Pancho es lo que ocurrirá. Regresará a comisiones y ahí dormirá para otro momento. Llama la atención, Raúl, que en esto también opine Estados Unidos, que altos funcionarios de ese país, una señora entre otros, estén criticando que la iniciativa es cara y el fluido es sucio. Ya hemos visto en semanas anteriores algunos jaleos, como se dice, entre el gobierno de México y los Estados Unidos. Y tal parece que esto no se acaba. Y lo estamos viendo precisamente con la energía eléctrica. ¿Qué tiene Estados Unidos que estar cuestionándonos en ese sentido? Bueno, hay una situación muy clara. El presidente Joe Biden ha sido muy enfático en que es necesario y urgente, y por eso la reunión de Glasgow, tomar medidas ya contra el calentamiento global. Las emisiones que generan el daño ambiental por el uso de combustibles fósiles es por miles o cientos de miles de toneladas que van a la atmósfera y aceleran todos los efectos de incendios forestales devastadores, de lo que viene a ser unos huracanes con una fuerza también como si una gigantesca escoba pasara por los países y los barriera, sequías, y todo esto tiene ese origen que pareciera como aquella película Cuando el destino nos alcance, que ya nos alcanzó esa situación. O sea, los Estados Unidos temen que esto que está sucediendo en México contamina a los Estados Unidos. Sobre todo cuando se ha dicho que México va a ser un aliado del presidente Biden cuando viene un funcionario de alto nivel, ex candidato a la presidencia, John Kerry, a Chiapas, y escucha un plan de Sembrando Vida, que pues es como un plan maravilloso, cuando atrás de todo esto o en el entorno hay la crítica de un país que sabe lo que estamos haciendo, como sabe lo que están haciendo en otros países. ¿Qué suponemos que vaya a suceder como desenlace de todo esto? Primero Pancho? decir que México tiene tratados internacionales firmados. No es que Estados Unidos quiera o no quiera, es un compromiso asumido por México ante la comunidad internacional,
firmado por México ante la Comunidad Internacional. Y por eso interviene Estados Unidos en las esto. emisiones de gas carbono. Eso por un lado. Por el otro, decía, ¿qué tiene que ver Estados Unidos? Hay miles de millones de dólares Invertido. en inversiones aquí, que obviamente Estados Unidos va a defender a esas empresas que vinieron a establecerse en México, que confiaron en México, que pusieron sus dólares aquí en México y que ahora hay el riesgo de que les cancelen unilateralmente los contratos, lo que nos traería litigios, no por miles de millones, por decenas de miles de millones de pesos. ¿Quién los va a pagar? El contribuyente, nosotros. Entonces es un problema mucho más complicado de lo que va mucho más allá solamente del tema climático. Hay muchos intereses en juego, hay compromisos que se tienen que cumplir y por ahora yo creo, por lo que estoy visualizando en las cámaras, de que pues esa reforma tendrá un 20, un 30% de posibilidades, así como está ahorita la cosa. Hemos visto, Pepe, que el gobierno federal otorga concesiones, a veces de energía eléctrica o de otros ramos, y que esto lo está llevando a confrontaciones, pues aparte de lo que estamos hablando de Estados Unidos, con empresarios a los que el señor presidente no les quita la mira. Cada vez que tiene oportunidad se refiere a ellos y no les pega despacito, les pega duro. Y los ha involucrado precisamente en este asunto de la energía eléctrica. Y uno se pregunta, ¿qué va a seguir? ¿O vamos a continuar con este tipo de conflictos entre nuestro gobierno y los señores que les llaman dueños del dinero, como son los empresarios, los banqueros multimillonarios que también son mencionados en este asunto? ¿O hacia dónde vamos con este tipo de choques? Bueno, una constante en el régimen actual es su discurso en contra del empresariado, porque a juicio del presidente y su mayoría en las cámaras, el capital ha sido abusivo, ha sido corrupto y se ha valido de una serie de artimañas para conseguir las concesiones que tiene. Y a juicio del presidente hay que acabar con eso. Y por tanto es un enfrentamiento, valga la redundancia, frontal. Me pregunta si persistirá. Pues mira, se dice que el mejor predictivo del futuro es el pasado. Hasta ahorita esa ha sido la línea. Entonces lo más probable es que siga siendo. Bueno, y entonces, como dice Pepe, sí ha habido eventos de corrupción entre los empresarios, los banqueros y los multimillonarios del dinero que, según el señor presidente, se han enriquecido mediante una serie de triquiñuelas a través de los recursos fiscales. Bueno, aquí lo que pasa es que se dice pero no se prueba. No hay una acusación formal contra nadie en específico o como grupo. Tan solo el hecho de que la Suprema Corte de Justicia haya suprimido la cárcel oficiosa en los delitos de contrabando, facturas falsas y evasión fiscal generó una molestia en el presidente López Obrador, que dijo que nada más entonces los fifís tenían manera de defenderse. Y sale el presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, y le dice, no al presidente, al pueblo de México. La decisión que tomó la Suprema Corte es porque las cárceles están llenas de personas que en muchos de ellos se les atribuyen esos delitos sin sentencia. En la capital hay 10 penales, en la Ciudad de México. Hay una sobrepoblación de 26.800 internos. Y con todo esto, la práctica común que generaba corrupción era evasión fiscal a la cárcel, porque era el horror, y sigue siendo. Cuando hay una investigación sigue habiendo cárcel para quien cometa cualquiera de estos 3 delitos, pero es un hecho
de que muchos de los que están encarcelados, y conste que esto no va a ser retroactivo, por lo menos hasta donde se sabe de que los dejen libres, que estos delitos en proporción común ya no están. Eso de cancelar una parte de los delitos, de no encarcelar a unos cuantos, de no encarcelar a unos cuantos, como él lo dice, unos cuantos son los influyentes, según sus expresiones. De no meter a la cárcel a quienes cometen fraudes, a quienes venden facturas falsas y a quienes se enriquecen mediante los manejos fiscales de la Federación. A ver, primero vamos precisando las cosas. No se eliminó la medida de prisión preventiva oficiosa, que es de lo que estamos hablando. Dijo que se cancelaba el delito. No dijo que se cancelara el delito. Lo que ocurrió ahí es que el ministro Franco presentó una ponencia en ese sentido que se rechazó. Al rechazarse, obviamente no hace sentencia, no hizo sentencia. No, pues, entonces, las medidas, la normatividad que había antes, ya ahí sigue, no se ha modificado. Se le pidió a otro ministro elaborar otra ponencia en el sentido. Ahora vamos a precisar, no es que se elimine la prisión preventiva oficiosa para los delitos fiscales, no. Lo que pasa o lo que se está proponiendo ahí es que ya no se haga a rajatabla. Es decir, que haste una acusación de que tú eres facturero o que tú eres defraudador fiscal o que tú eres contrabandista para que te metan al bote antes de que se haga la averiguación y decidan si eres culpable o inocente. Es decir, caso Rosario Robles. Rosario Robles está bajo la prisión preventiva no oficiosa porque no estaba contemplado en el catálogo de delitos el ejercicio indebido de la función pública del que se le acusa, y se inventan una figura que se llama prisión preventiva justificada, argumentando riesgo de fuga basado en una licencia que tomaron la foto de Rosario en internet, fabricaron la licencia y la presentó el juez para justificar la prisión preventiva justificada, valga la redundancia. Independientemente de lo que haya dicho el juez, como tú lo mencionas, el señor presidente dijo con toda claridad que se cancelaban las prisiones para esos tres delitos. Y le exigieron al presidente lo que diga el presidente en este caso que los aplique vale parejos. Sorbete. No es cierto lo que dijo el presidente. Bueno, pues eso publicaron los medios. Pues se equivocaron los medios. Salieron a aclarar los ministros, el ministro Luis María Aguilar, el ministro Alberto Pérez Dayán, que no se estaba eliminando definitivamente, se estaba, digamos, acotando para que no se utilice a rajatabla. Hay cálculos que un 94% de los que están recluidos están en prisión preventiva oficiosa. E incluso hubo empresarios que le dijeron que el presidente o su gobierno aplique la regla pareja y que no la esté aplicando a favor de unos cuantos. Eso se lo han dicho 10 veces. Claro, el presidente está ideológicamente jugando con el tema. O sea, obviamente el presidente va a decir que los ricos y tal. El que cometa fraude no se va a quedar fuera. Pues se supone que no. No, ni antes ni ahora. Es decir, lo que se está haciendo es que ahora el juez tendrá que autorizar la prisión preventiva oficiosa. Que solo la autorizará cuando el Ministerio Público integre una consignación ante juez. Y se lo lleve al Entonces, juez, en este asunto hay que saber decir las cosas y hay que precisarlas. Y que el gobierno precise, porque si se está diciendo que en 3 delitos van a ser excluidos unos cuantos, o sea, los poderosos, pues la gente se fue con esa finta. Además, generó en todo esto, es decir, hay
la explicación clara, investigación, consignación ante juez, juez determina. Ya el rasero se quitó, por eso se interpretó que se eliminaban 3 delitos. Lo Por que se eso. elimina es El delito preventivo es lo que se dijo. Sí, sí, sí. Adelante, Pepe, ¿cómo cierra el programa con un comentario final de esto? Yo creo que para beneficio de nuestro público tendríamos que ser como más claros en la exposición. A ver, cuando se presume que un individuo ha cometido un delito, el procedimiento es el Ministerio Público lo presenta ante el juez y el juez y el Ministerio Público investigan con tal de llegar a una sentencia que resuelva si sí o si no. Así es. Ok. Cuando los delitos se juzgan muy graves, entonces nuestras leyes prevén que si el delito presunto es muy grave, entonces todo ese proceso el acusado lo pase ya detenido. Por eso se llama prisión preventiva, previa a la sentencia. Así es. En otros casos, si se considera que el delito no es grave, entonces el proceso de juicio lo pasa fuera de la cárcel y si resulta acusado y sentenciado, entonces ingresará a la cárcel. Por tanto, el tema aquí es cuáles delitos merecen prisión preventiva y cuáles no. Como bien decía Pancho y Raúl, ¿no? El presidente en los pasados años mandó una iniciativa ampliando la aplicación de la prisión preventiva para una serie de delitos, por considerarlos graves. Lo que acaba de hacer la Suprema Corte es reconsiderar eso y decir, de todo este catálogo, hay casos en donde no se justifica tenerlo previo mientras se es sentenciado. Entonces, en estos sí, en estos no, y entonces se echa para atrás parte de la lista. Entonces, el señor presidente hizo mal en hacerle la reclamación a la Suprema Corte de Justicia por haber cancelado el evento como lo hizo en días pasados. Bueno, aquí tenemos que distinguir algo que caracteriza a nuestro presidente, ¿no? Bueno. En términos formales, el presidente debe, como cada uno de esos poderes, respeto irrestricto a los otros 2 poderes, y respeto irrestricto es, así lo resolvió, así será. Sin embargo, el presidente tiene la característica de reservarse lo que llama el derecho de su libertad de expresión. Entonces, por un lado dice, bueno, así lo resolvió, así lo consideraremos. Sin embargo, yo no estoy de acuerdo y entonces insiste en su derecho de réplica. ¿Es considerable o es discutible si el presidente se pasa o no cuando externa su posición personal? Porque parecería, y lo es, una crítica a un poder al que debe respetar. Fíjense lo que dijo el presidente textual, que no estaba de acuerdo con el fallo que dictó la Suprema Corte de Justicia. ¿Sí? Pero que sí está de acuerdo con lo que dijeron los ministros e incluso argumentó que eso es en beneficio de la democracia y que eso es en beneficio de la separación de los poderes. ¿Sí o no lo dijo el presidente? Sí, pero como bien dice Pancho, yo creo que el presidente cuando se mete en esos terrenos se mete realmente en una discusión muy conflictiva, ¿no? Si el presidente no quisiera meterse en estas, le bastaría decir, esa fue la resolución, pues entonces causa Estado. Se me guste o no en lo personal y no externar su posición. Cuando él por un lado dice respetar a los poderes y por otro lado expresa su posición personal, entra en una contradicción como persona. Y esa contradicción hace ruido. Muy bien, Raúl. Pues entonces, pues hay que decirle a nuestros funcionarios que aprendan a decir las cosas o aprendan a leer también, porque confunden a la opinión pública con versiones que se contraponen a la hora de ser dichas. Sobre todo en la interpretación de una determinación como es el máximo tribunal de justicia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y en ese sentido, la claridad es fundamental para entender qué está pasando, qué va a pasar, porque todavía a este país nos quedan 3 años de este gobierno. Y vaya que ha habido arqueos de cejas que ya se vuelven casi como la normalidad, porque no hay límite en la sorpresa de la interpretación, de la declaración, de la crítica, o incluso, como 6 días seguidos, los ataques a la UNAM, y convoca una marcha, aunque sea nuestra contra, dice.
Si me Pues permite. esto ha llevado a la conclusión de que estos 3 años se nos hicieron largos, casi eternos, dicen algunos, por este tipo de confrontaciones dentro y fuera de México con nuestras autoridades. Pues ojalá de veras que ya se ponga orden en todo lo que se acuerda y se declara para evitar nuevos enredos en el futuro, porque otros 3 años en estas condiciones, y bueno. Nada más precisar, el orden está. Lo que hizo la Corte está muy claro, fue acotar, no eliminar. Ahí estuvo la confusión. Okay. Se manejó como que se estaba eliminando la prisión preventiva. Entonces hay que distinguir entre acotar y eliminar. Tiene responsabilidad también los medios, Claro, que lo tomaron Claro. como eliminar. claro. Los ministros tuvieron que salir a aclarar que no estaba eliminada la prisión preventiva oficiosa en delitos fiscales. O sea, contrabando, Facturas. las facturas, Evasión. defraudación fiscal. En esos 3 delitos, lo que se está haciendo es acotar la prisión preventiva oficiosa. Es decir, Bueno, pues como no va dice Pancho, a haber- se nos va el tiempo. un segundo. La prisión preventiva, para que la gente entienda, Quede claro. estaba siendo automática. Nada, bastaba una acusación y ibas a dar al bote. Lo que hacen los Se jueces nos va el tiempo y entonces, espérame, estamos en internet, aquí no es tele. Lo que ahí hacen es defender el principio de presunción de inocencia. Tan, tan. y entonces los periodistas también tenemos que aprender a decir las cosas, porque según lo que dice Pancho, pues una cosa es acotar y otra cosa es lo otro. Eliminar. Pero bueno, si no sabemos qué es suspender o qué es acotar, pues estamos perdidos todos. Pepe. Pues ya se nos fue el tiempo, mi querido, pero dilo. Yo recojo tu exhortación, que me parece lo más valioso. Exhortar a los funcionarios públicos que tienen la obligación de ser claros, porque no lo son. Empezando porque algunos no saben ni leer, ya no digamos escribir. Entonces yo creo que lo valioso de tu comentario es esta exhortación a que haya claridad en la discusión pública de autoridades, factores, medios, porque ciertamente está reinando mucha confusión. Pues muchas gracias por su atención, muy buenas noches, que la pasen bien y ya nos veremos en la próxima con este tipo de asuntos que generan polémica y que seguramente a ustedes les agrada. Buenas noches.